Hola, buenas noches. Bueno, em, esta semana estamos viendo el tema de aleaciones ferrosas y no ferrosas que corresponde a semana 4 y semana 5. Por lo regular lo que se hace, bueno, lo que sí es como un poquito más conveniente es partir el tema en aleaciones ferrosas para semana 4 y después aleaciones no ferrosas para semana 5, sobre todo por la cantidad de información que se maneja porque es como muy teórica a comparación, por ejemplo, de lo que veíamos en semana 3 que son los diagramas de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco las aleaciones ferrosas. Eh, lo de la ruta hacia el éxito profesional, pues bueno, ya ustedes lo han ido trabajando. Ya estamos en la segunda estación. Recuerden que cada estación equivale a eh, medio punto extra sobre calificación final, ¿no? En este caso, para esta segunda estación, se les pide que elijan una aleación, ferrosa o no ferrosa, y que investiguen su composición, propiedades mecánicas y sus aplicaciones, y que lo compartan en el foro. Ujú. Bueno, como resultado de aprendizaje para estas 2 semanas, se tiene primero que ustedes puedan clasificar a los aceros en función de los elementos aleantes presentes y que puedan identificar los tratamientos térmicos de los aceros y su importancia en la determinación de sus propiedades. Ahora, como competencia, también se espera que puedan reconocer las diferentes aleaciones ferrosas, los elementos aleantes presentes y los tratamientos térmicos que determinan sus propiedades mecánicas, así como distinguir las diferentes aleaciones no ferrosas y sus propiedades físicas con el fin de determinar sus posibles usos industriales. Si ustedes se fijan, aquí en la competencia ya estamos también hablando de las aleaciones no ferrosas, que es lo que les decía yo sobre la siguiente semana. Entonces, pues bueno, primero tenemos que definir qué es una aleación. Aquí se va a tratar de una mezcla homogénea de dos o más metales, o también puede ser de algún metal con algunos elementos no metálicos. Aquí las aleaciones van a estar constituidas por elementos metálicos siempre en su estado elemental, es decir, cuando el estado de oxidación es cero, puede ser obviamente cualquier elemento metálico que esté en la tabla periódica y también pueden estar mezclados con elementos no metálicos. Dentro de los no metálicos, pues uno de los más conocidos o utilizados pues es el fósforo, el carbono, el silicio y el azufre y el arsénico. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, para su fabricación, de forma general, se van a mezclar todos los elementos, llevándolos a temperaturas tales que todos sus componentes se fundan. Ujú. Las aleaciones, pues al igual que los metales puros, tienen características específicas que es que poseen este brillo metálico, van a conducir bien el calor y la electricidad, aunque por lo general no lo hacen tan bien como los metales en estado puro. Ujú. Y dentro de las aleaciones más importantes son justamente el acero. Entonces, las propiedades también van a depender mucho de la composición, del tamaño, de la forma y de la distribución de las fases de los microconstituyentes. En este caso, pues bueno, las propiedades tanto físicas como químicas son muy similares a los de los metales base de las aleaciones y en este caso las propiedades mecánicas, como por ejemplo la dureza, la ductilidad y la tenacidad, pueden ser muy diferentes a las que pueden tener los componentes de forma aislada. De hecho, cuando nosotros tenemos una aleación, es porque estamos buscando alguna propiedad que en los elementos en estado puro, en los metales, no me está como funcionando mucho. Justamente por eso se hacen las aleaciones, para poder modificar alguna propiedad. En este caso, casi siempre las propiedades que se quieren modificar son propiedades mecánicas o también puede ser la resistencia a la oxidación. Ujú. Entonces, eso es lo que se hace, eso es lo que se busca cuando tenemos una aleación. Eh, ¿En qué me quedé? Ah, bueno.
También hay ciertas concentraciones específicas de cada aleación para las cuales la temperatura de fusión se unifica. Esta concentración y la aleación obtenida recibe el nombre de eutéctica. Ajá. En este caso, bueno, esto ya lo vimos en la... Buenas noches, Carlos. En este caso ya lo vimos en la semana anterior, que fue lo del diagrama eutéctico binario, en donde teníamos un punto específico a donde teníamos una concentración singular en que las temperaturas de fusión se unificaban, incluso era una temperatura más baja a la que se fundían cada metal por separado. Ujú. Entonces aquí, pues bueno, volvemos a retomar esa parte. Ujú. Las aleaciones bueno, pueden clasificarse en tres diferentes tipos. La primera es por composición. En esta clasificación se tiene que tomar en cuenta siempre el elemento que se encuentra en mayor proporción. En este caso, pues bueno, las aleaciones ferrosas que tienen el hierro, las aleaciones a base del cobre, etcétera. Entonces, cuando los salientes no tienen el carácter metálico, estos suelen, cuando son elementos no metálicos, suelen encontrarse en muy pequeña proporción, mientras que si el únicamente se mezclan metales, en este caso los salientes pueden aparecer en proporciones similares. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos una aleación de un metal con un no metal, el no metal siempre va a estar en menor cantidad y entonces, obviamente, pues la composición va a hacer referencia al metal. Y cuando tenemos aleaciones en donde hay varios metales, pueden incluso tener la misma composición, 50-50. Entonces, la segunda clasificación corresponde al número de elementos. Aquí se pueden encontrar, por ejemplo, las aleaciones binarias, que fueron las que trabajamos la semana anterior, que solamente son dos compuestos, o las aleaciones ternarias. Aquí, por ejemplo, en la imagen, pues bueno, aquí nosotros solamente podemos ver dos tipos de átomos, ¿no? Suponiendo que el átomo blanco corresponde a un metal y el átomo negro a un no metal. Ujú. Y la tercera clasificación es en aceros simples. Ajá. Aquí los aceros simples también los podemos encontrar como aceros al carbono porque no van a contener ningún otro componente excepto a nivel de impurezas. Y entonces, cuando nosotros añadimos intencionalmente otros componentes para modificar alguna propiedad, se habla de aceros aleados y estos aceros tienen como propiedades que son muy poco resistentes a la corrosión y a la oxidación, son muy difíciles de templar sin que se produzcan unas fracturas y además no resisten los impactos. Ujú. Entonces, esto se debe justamente al contenido de carbono. Ujú. Mientras más contenido de carbono tengamos, los materiales son como menos buenos. Ajá. Aquí, pues los aceros simples también se pueden, les decía, se pueden definir, perdón, como aleación de hierro con carbono. El contenido del carbono está de un rango de 0,02% hasta el 2%. Entonces, si se fijan, el contenido es pequeño, pero resulta que también tienen cantidades de otros elementos que se consideran como impurezas porque son en muy baja cantidad. Puede ser el fósforo, el azufre, manganeso, el cobre, el silicio, cualquier elemento que esté dentro de la tabla periódica. Y entonces los aceros también van a tener una clasificación de acuerdo al contenido de carbono que tengan. Entonces tenemos los aceros de bajo carbono que están entre el 0,02 y el 0,3%. Estos tienen las propiedades de que son dúctiles, van a ser soldables y no se pueden tratar térmicamente y poseen una resistencia mecánica moderada. Después tenemos el acero de medio carbono que está entre el 0,3 y el 0,65% de carbono y estos son templables, perdón, poseen buena resistencia mecánica, tienen una ductilidad moderada y son baratos. Entonces, si ustedes se fijan entre un acero de bajo carbón y el de medio carbón ya tiene el doble, mínimo, el doble de lo que tiene un acero de bajo carbón y son resistentes tienen resistencia mecánica y son baratos. Justamente el precio tiene que ver con el contenido del carbono. Mientras más contenido de carbono tengan,
más baratos van a ser. Y por último tenemos los aceros de alto carbono. Estos tienen contenido de carbono mayor al 0,8%, desde el 0,8 hasta el 2%. Y estos como propiedades, pues es que son templables, son duros y resistentes al desgaste, pero son difíciles de soldar y son muy poco tenaces. Esto quiere decir que no van a resistir los impactos, se pueden romper. Ajá. Y dentro de los tres tipos de aceros, pues son más baratos todavía que los aceros de medio carbono. Entonces, mientras más contenido de carbono tenga el acero, más barato va a ser. Justamente porque sí, el carbono lo que hace es que lo vuelve muy duro, pero justamente esa dureza lo vuelve muy frágil. Entonces, cuando nosotros tenemos una aleación, siempre se sacrifica una propiedad por otra. Ajá. O sea, si queremos un material muy duro, entonces la respuesta es mucho carbono, pero cuando lo tenemos muy duro, entonces también lo hacemos frágil. Ujú. Entonces siempre se sacrifica una propiedad. Para los aceros aleados, que también les decía, se conocen como los aceros simples, estos son los que se les agregan, pero de manera intencional, ciertos elementos para que cambie alguna propiedad. Puede ser cualquier elemento de la tabla periódica, metal o no metal, solamente aquí sí hay una condición. La suma de todos los elementos debe de ser menor al 5%, para que se considere justamente eh, como una impureza. Y aquí los aceros también, bueno, ya vimos la clasificación que tienen, pero lo que les decía es, los aceros tienen un objetivo, que es lo que se busca justamente con las aleaciones, que es o aumentar la resistencia mecánica, mejorar su templabilidad o aumentar su resistencia a la corrosión y a la oxidación. Muchas veces logramos uno y sacrificamos otro, pero ahí depende de la aplicación que se le quiera dar. Por eso es importante que ustedes, pues bueno, ahorita es de forma general, ustedes conocen o bueno, más o menos van a escuchar un poco sobre las propiedades de las diferentes aleaciones, pero pues sí, depende mucho de lo que ustedes vayan a trabajar con cada material. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, gracias, Ronald. Gracias, José Luis. Ok, gracias, gracias. Sí, les decía que esto sí es como un poco más teórico, pero bueno, trataré de no alargarme tanto porque no se aburra. Ok, entonces vamos a la parte de aceros inoxidables. Estos aceros inoxidables son básicamente aleaciones de hierro con cromo o hierro con cromo y níquel. Ajá. Y tienen también, obviamente, pues, carbono, ¿no? Lo menos posible. Entonces, ay, uy, perdón, estos, también tienen una clasificación dependiendo del metal que tengan, porque resulta que obviamente el acero inoxidable, como su nombre lo dice, se supone que no se oxida. Entonces, esta resistencia a la corrosión y a la oxidación es conferida por una capa de óxido de cromo que se forma sobre su superficie y origina una pasivación, o sea, como que esta capa detiene justamente esa oxidación. Entonces, los aceros inoxidables también tienen una clasificación dependiendo de la microestructura que se pueda ver, o pues obviamente en el microscopio, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, la primera son los aceros inoxidables martensíticos. En este tipo de materiales, el carbono está en una concentración tal que va a permitir la formación de diferentes fases. Entonces empieza, por ejemplo, con la formación de austenita, que esta es a altas temperaturas y después, durante el enfriamiento, pues va cambiando de forma. Ajá, pasa a la martensita y la martensita es una fase muy rica en carbono, pero justamente esa riqueza en carbono
hace que sea un material muy frágil y extraordinariamente dura. Entonces, este tipo de aceros, pues tiene características particulares como que puede ser endurecibles por tratamiento térmico y presentan una microestructura circular como de agujas, la que ustedes tienen aquí en el pizarrón, les iba a decir aquí en la presentación, que es como en forma de paja, ¿no? O de agujas, como si vieran un mechoncito de cabellos ahí en el microscopio. Entonces, este tipo de aceros, por ejemplo, son producidos por la industria siderúrgica y tienen una ductilidad razonablemente buena, solamente después de ser templados, es decir, después de que son sometidos a tratamientos térmicos, van a ser muy duros y muy poco dúctiles. Entonces, aquí les decía, aquí se sacrifican algunas propiedades, ¿no? Pero justamente es esta condición lo que los hace resistentes a la corrosión. Entonces, si ustedes se fijan aquí en lo que está en la presentación, esto es interesante cuando lo comparemos con el siguiente acero inoxidable porque resulta que este tipo de materiales posee un contenido de cromo de entre 12 y el 14%. Y el carbono, si se fijan, no excede el 0,4%. O sea, la cantidad de carbono realmente sí es mínima. Aquí son tratables térmicamente y les deseaban a poseer una resistencia regular a la corrosión y a la oxidación. Y dentro de los tres tipos de aceros inoxidables, estos son los más económicos justamente por el contenido de carbono que tiene. Entonces, de forma general, este tipo de aceros inoxidables se mencionan, más bien tienen un número, para reconocerlos, inicia con el dígito 4 y luego seguido de otros dos dígitos. No sé, por ejemplo, y estoy inventando, ¿no? El acero inoxidable 403. Entonces, cuando les dan ese 403, yo ya sé que me están hablando de un acero inoxidable martensítico. ¿Y qué tiene? Bueno, pues yo ya sé que tiene 0,4% de carbono y que tiene un contenido de cromo de entre 12 y el 14%. No sé, a lo mejor ese carbono que les dije tiene un 13% o un 12,5% de carbono. Y entonces, por eso ustedes lo van a reconocer, ¿no? Aquí las micrografías, luego lo que yo les comento también, se ven como, pues no raras, sino como un poco, no tan reales. Entonces, lo que yo sugiero siempre, si ustedes quisieran observar una micrografía de la martensita, busquen algún paper en donde se haga este tipo de análisis para que vean con un poquito más de claridad las micrografías. Nosotros trabajábamos en la UAM cuando hacíamos investigación con el microscopio electrónico de barrido y con el microscopio, ¿cómo se llama el otro? Óptico, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero daba muy buenas micrografías y obviamente lo que se ve aquí no es como pues tan real, ¿no? Tan pegado a lo que nosotros veíamos en laboratorio. Entonces, si ustedes pueden buscar por ahí algún trabajo en donde se observen estas micrografías para que se vean pues con mayor claridad y obviamente no nada más les ponen una, les ponen diferentes escalas y entonces se puede ver obviamente pues muchísimo mejor, ¿no? Nada más recuerden que estas presentaciones y las imágenes, todo es sacado de los recursos que ustedes tienen en el aula para que pues sepan, ¿no? Que si todo esto se saca, los exámenes, las actividades, todo eso se saca de los materiales que ustedes tienen. Entonces, bueno, una recomendación pues sería esa. Ujú. Si no pueden o no tienen tiempo, no pasa nada. Solo es como para que pues lo verifiquen, ¿no? Luego No, tenemos, profe, sí, escucho. disculpe que la ataje. Retomando el tema de los aceros, el acero 304 y el 316 lo ataca el pitis. ¿Por qué? Si ¿Lo se qué? supone que el acero, el pitis, es Ajá, unos puntos negros que se le forman, se le van formando. Se ajá, supone que es acero inoxidable. ¿Y por sí. qué lo ataca eso, el pitis? Pues justamente por la cantidad, en este caso, no sé exactamente qué cantidad de cromo tenga,
pero por eso al inicio dije, se supone que son inoxidables, pero en realidad no es que sean inoxidables, sino que resisten un poquito más a la corrosión. Y eso tiene que ver con el contenido de cromo. Entonces, tú me estás hablando de un acero inoxidable 304. Sí, 304 y y el 316 que son los Ah, bueno, de, esos, más que todo se usan en la parte de lo que es alimentación y la parte quirúrgica. así es. Esos 304 son del tipo inoxidable austeníticos. Ahorita voy a pasar esa parte. Ahí, por ejemplo, en los austeníticos ya estamos hablando no solamente de cromo, sino también a ella les integran el níquel. Entonces, el níquel junto con el cromo igual forman una capa de recubrimiento para el material. Sin embargo, no son inoxidables completamente, o sea, sí son más resistentes, pero no a todo. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las llaves del agua que tienen, no sé, en la cocina o en los baños, al final siempre están abajo como corroídos justamente por la parte del agua. Entonces, sí resisten más que algún acero, pero no son inoxidables al 100%. Se Porque puede, esos, se puede decir, profe, que el 304 con el 316, porque hay cuenta que yo trabajé en lo que fue el departamento de materiales ahí en Ciudad del Carmen, en plataformas, y muchas ajá, veces había detalles porque el material en los isométricos marcaba 316 y muchas personas que no conocían ese 316 le metían el 304 y era cuando había controversia porque decían que era un poquito menos se puede decir que era un poquito menos corrientes pues que el 316 era el efectivo y era por eso que no querían que se pusiera ese tipo de acero. ajá. Lo que pasa es que dependiendo el número es el contenido del cromo y del níquel. Por ejemplo, en el 304, bueno, déjenme pasar al ferrítico, que es del que estamos hablando, que es justamente este. No es cierto, estamos hablando del austenítico, que es el 300, es este. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, en los austeníticos ya aparece el níquel y el cromo ya está entre el 15 y el 25%. Entonces, dependiendo del número que tenga el acero, o sea, del dígito que lo identifique, es el contenido es este contenido. Entonces, por ejemplo, en el del 304 del que tú me estás hablando, el 316 no tengo los datos, pero el 304 que justamente es uno de los más comunes, aquí lo que tiene es que tenemos el 18% de cromo. Ajá. Para el cromo es el 18%. Y para el níquel solamente tiene el 8%. Entonces, de carbono tiene justamente lo mínimo que se pide, que es el 0,08%. Entonces, a lo mejor esos contenidos tienen algo que ver por la forma en la que se oxidan. Este 304 es el más como que el más común de utilizarse. El 316 que tú mencionas, no tengo los datos, pero seguramente estas cantidades varían. Y entonces, al tener esa variación, obviamente la capa de recubrimiento que se forma sobre el material, pues puede ser a lo mejor menos resistente o más resistente. No, no sé exactamente cuánto posean. ¿No tienes el dato? 105 es mucho más fuerte y mucho más corrosivo. ¿Más corrosivo? Claro, ese no se puede soldar porque ese es tan fuerte que ¿Cuál es? es, ¿El 300 qué? no, 705. Ah, 705, ok. Sí, ese no se puede soldar porque ese se parte, pero Ujú. sí es más resistente y más corrosivo. Sí, eso tiene que ver justamente con los contenidos de cromo y de níquel. Lo estoy buscando aquí, pero no dice exactamente las cantidades. Mm, no, solo me sale.
Mira, aquí busqué, hay una información, dice que el acero 316 es más resistente a la corrosión que el 304, especialmente por la presencia de cloruros. Entonces, ahí, por ejemplo, también es lo que les decía, depende también como de las impurezas, bueno, lo que se considera como impureza dentro de un material, es decir, algún otro elemento que le pongan de forma como mínima para poder cambiar alguna propiedad. Y entonces, como es muy poquito lo que le ponen, ya ni siquiera lo contemplan en el porcentaje, pero sí tiene que ver en los cambios que tiene respecto a las propiedades. Entonces, bueno, aquí me marca que es por la presencia de cloruros, pero no me da los porcentajes del acero 316. Pero sí tiene que ver con todo eso. Necesitaría buscar esta composición. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Pues por el momento, excelente, todo bien. Gracias. A ver, me quedé intrigada con ese el 316, pero lo voy a buscar. Bueno, entonces me salté un poquito hasta acá. Nada más me faltaba, bueno, pues ya que estoy aquí, les voy a hablar de este. Aquí, por ejemplo, para los aceros inoxidables austeníticos, resulta que dentro de las propiedades que tienen es que aquí ya aparece no nada más el cromo, sino que también aparece el níquel. Entonces, el contenido de cromo aumenta ya un 10%. Si se fijan, en el primero llegaba hasta el 15%, aquí ya está entre el 15 y el 25%, y aparece el níquel en un rango del 7 al 15%. Y el contenido de carbono aquí sigue bajando. Ya ni siquiera llega al 0.0, ya ni siquiera llega al 0.1%, es el 0.08%. Y entonces, mientras menor sea el contenido de carbono, mejor es el acero inoxidable y como les decía ahorita, van dependiendo del número que tenga el acero, pues van a cambiar, en este caso, las composiciones, tanto del cromo como del níquel. Y aquí la estructura que nosotros podemos ver, yo siempre digo que es como una microestructura muy irregular, no tiene como un orden. Entonces, esta es la microestructura de la austenita. Y la que me había saltado es la de los ferríticos. Aquí en el ferrítico igual seguimos con un contenido de cromo entre el 15 y el 25%. Y tienen, aquí el carbono igual sigue bajando comparado con con los martencíticos, baja en vez de tener el 0.4%, aquí tiene ya el 0.1%. Igual no son tratables térmicamente, poseen una buena resistencia a la corrosión y a la oxidación, justamente porque aquí ya el contenido de cromo pues es un poco más grande. Y en la micrografía sí se ve un poquito más homogénea que en los austeníticos, que son, aquí yo siempre les digo, ¿no? Pareciera como que son hojuelas como de avena, algo, bueno, a mí se me figura así. Entonces, si se pueden echar un clavado para que vean las micrografías, en los libros, pues a lo mejor sería como más enriquecedor para ustedes. Y luego, pues dentro de los usos de los aceros inoxidables, pues tenemos muchísimos, sobre todo, les decía, ¿no? En casa, que son para tuberías, para recipientes de proceso, para válvulas, para cuchillerías, resortes, artículos de ornato. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, van a poder, este, pues ahora sí que elegir, ¿no? El tipo de acero inoxidable. En el bimestre pasado, alguien me preguntaba, oiga, maestra, es que, ¿y si yo quisiera poner un barandal, afuera de si yo quisiera poner un barandal en mi casa? Algo así me preguntó. Y yo decía, bueno, ahí tendrías que considerar qué es lo que quieres, ¿no? O sea, si quieres que sea muy resistente, si lo vas a dejar afuera, porque pues afuera pues está la lluvia, está el sol todo el tiempo, está también pues el aire, todo eso lo tienes que considerar, ¿no? Y entonces me pregunta que cómo podía saber el tipo de acero inoxidable que se utilizaba.
Y decía, pues tienes que preguntarle a tu proveedor, ¿no? Tu proveedor te tendría que decir, ah, pues mira, nosotros utilizamos este tipo de acero. A lo mejor nosotros como clientes, pues no vamos a tener idea de lo que nos dicen, ¿no? Si a mí me dijeran, o a mi mamá le dijeran, vamos a usar un acero inoxidable tipo 316, ¿no? Que es el que menciona el compañero. Mi mamá a lo mejor va a decir, ah, sí, está bien, ¿no? Mientras sea acero inoxidable, o sea, usen el que quieran. Pero ahí depende entonces para qué lo vamos a utilizar, si es para una tubería de agua, si es para que esté afuera. Y entonces él como que no me creía, decía, no es que, ¿cómo le voy a preguntar? Y yo decía, pues es que sí, o sea, tú como consumidor tienes derecho siempre a saber qué es lo que te van a vender, ¿no? Y entonces si tú no sabes de los tipos de materiales, pues bueno, ahorita ya hay como muchas fuentes y puedes buscar en internet o te puedes echar un clavado a un libro de materiales, ¿no? Entonces, pues sí, depende del uso que se le vaya a dar, pues el material que nosotros vamos a poder utilizar. Igual yo sé que no somos expertos, yo por ejemplo no soy experta en aceros, mi rama era otra completamente, pero a raíz pues de que vas leyendo y te vas, y también, no crean, también todas sus participaciones pues son enriquecedoras porque hay cosas que yo ni siquiera sabía que se hacían, ¿no? Y aquí la verdad es que yo también he aprendido mucho junto con ustedes. Bueno, esa era una nota cultural. Y bueno, tenemos también la parte de las fundiciones de hierro, que estas no son más que aleaciones de hierro y carbono con un contenido, perdón, es que es mi Les decía que las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro con carbono que tienen el contenido de carbono un poquito más alto, que está entre el 2 y el 7% más o menos, con cantidades adicionales ya sea de silicio o de manganeso. Entonces, la principal diferencia que tienen con los aceros es que estos, por ejemplo, no se les puede dar una forma mediante la deformación plástica ni en frío ni en caliente. Si ustedes se acuerdan, la deformación plástica es que nosotros mediante fuerzas externas rompíamos internamente el material. ¿Se acuerdan del diagrama de la semana 2, en donde nosotros teníamos dos regiones, la región elástica y la región plástica? Entonces aquí nosotros no podemos usar como deformaciones tan extremas porque no se puede, nuestro material se rompería inmediatamente, ¿no? Entonces, dentro de las principales características, pues es que son muy resistentes a la compresión, pero no a la tensión. Sí pueden ser maquinables y absorben vibraciones. Y dentro de todo, pues son baratos justamente igual por el contenido que tienen de carbono, porque el contenido, la verdad es que sí es bastante alto. Ujú. Ay, bueno, aquí se me pasó. Eh, Dentro de los hierros fundidos también existe una clasificación dependiendo de la forma en la que se encuentra el carbono. Entonces, hace algunos bimestres a ustedes se les pedía que hicieran una búsqueda de los tipos de hierros fundidos. Entonces yo nada más les mencionaba que, les digo, la clasificación depende de cómo se encuentra el carbono. Entonces tenemos, por ejemplo, los hierros fundidos blancos, en donde el carbono se encuentra en forma de carburo de hierro. Tenemos los hierros fundidos grises, tenemos también los hierros fundidos nodulares o dúctiles y los hierros fundidos maleables. Aquí, por ejemplo, los más resistentes son los hierros nodulares, pero como son muy resistentes al mismo tiempo, pues son justamente los más caros porque se precisa de un mayor control en cuanto a la composición química. Y entonces los hierros fundidos más utilizados son los grises y dentro de las principales aplicaciones, perdón, son las carcasas para bombas, bases para máquinas y herramientas, algunos engranes, flechas, muchas partes automotrices están hechas de este tipo de materiales. Mi marido trabaja en una empresa de como de corte, es es que no sé cómo explicarlo, pero no son piezas que se utilizan para cortar las piezas de las aeroespaciales. Está en las aeroespaciales de Querétaro y esas
Son unas piezas muy pequeñitas, algunas son muy pequeñitas, son como de 2 centímetros y son piezas de hierro fundido gris. Ajá. Y entonces lo que él hace es que se mete con los técnicos a probar esas piezas en la planta y ellos lo que hacen es que ven cuántas piezas cortadas aguanta la pieza que ellos están proponiendo. Entonces, este tipo de materiales son muy, muy resistentes y la verdad es que para ese tipo de cosas, de cortes de aeroespaciales, son muy utilizadas sobre todo en el hierro fundido gris. Ujú. Y bueno, pasamos ya al Profe, último tema. Mande. oiga, una pregunta nada más. Ya ve Ajá. que el Hasteloy es un también, no sé si lo haya escuchado, ¿El qué? el Hasteloy, que es Ajá, una aleación entre cromo, níquel y tungsteno y molibdeno. Ese es parecido también se puede decir, a lo que es el inoxidable, ajá, más que es más todavía más, ¿cómo se llama? Es más resistente a la corrosión y a altas ajá, temperaturas. Ese mismo tiene, bueno, ya tenía ¿cómo se llama? Se equivocaba mucho con lo que era este tipo de material y al igual con el inoxidable, porque decían que era similar, pero no era similar, era mentira. Entonces, pensé que había escuchado de este material también del Asteroid. no, lo que estoy viendo es que es de la familia de superaleaciones de níquel con cromo y molibdeno. Pero si te fijas, bueno, aquí en la descripción que encontré ahorita, dice que también tiene otros elementos. Entonces ahí, por ejemplo, habría, Ajá, ay, habría que ver cuáles son los elementos y en qué cantidades están. Obviamente los principales pues son el níquel, cromo y el molibdeno. Y lo que estoy viendo es ajá. que se utiliza justamente para ambientes muy agresivos. Ok. No, la verdad Sí, no, de no había hecho, allá escuchado. lo empezaron a implementar por lo mismo, porque el A316 o el A304 no era muy resistente, se puede decir, y era el que estaban Ajá. manejando a la fecha, pero ves, pensé que, o sea, si tenía conocimiento sobre este tipo de material, porque también es un material, pues. Sí, es lo que estoy viendo aquí y estoy viendo también los tipos de este material, también los clasifican con un número. Me imagino que dependen también de los porcentajes que tenga de cromo y de molibdeno. En la siguiente Ajá, clase, por ejemplo, nosotros tocamos un poquito el tema de las aleaciones no ferrosas, que son ahora sí ajá, que las que no contienen hierro. Y dentro de ese tipo de aleaciones, ahorita las que están como más en auge son las aleaciones de titanio. El titanio, por ejemplo, es un material, se utiliza porque soporta muy altas temperaturas y aparte de que soporta altas temperaturas, es muchísimo menos denso que un acero. Entonces, por eso le decía, es importante saber en qué se va a utilizar, porque dependiendo de eso, nosotros podemos saber las propiedades. Ahorita estoy viendo que ese que mencionas lo utilizan en aeronáutica. y son los que, Entonces, de hecho, allá lo que estábamos usando eran en lo que son turbinas ajá, solar. Pues sí, son altas temperaturas y son turbinas, pues, para poder bombear más lo que es el crudo. ujú. Sí, no, y no, mira, nunca, no había escuchado hablar de eso. Pero igual me voy a poner a ver de qué se tratan esos. No, y es que me acordé porque no tiene mucho que lo empezaron a implementar, pero sí había detalles de que cuando yo regresaba de mi descanso, porque era 28 por 14, dejaba de mi descanso, ya había yo material que sobraba. Y decía yo, ¿por Ajá, qué sobra ese material? Pero porque ahí ahora sí que dieron 316 por el Astelon
y ahí Ujú. hubo problemas porque tuvo que modificar lo que fueron varias líneas. Sí, claro. Y también te digo, depende también para qué lo vayan a utilizar, porque por ejemplo, en los aviones y eso, se utiliza mucho justamente el titanio porque es más ligero que el acero. Entonces ahí no sé ustedes para qué lo utilizaban, pero obviamente dependiendo del metal y la Eso era cantidad. para línea de gas. Ah, mira. Ah, Sí, pues para sí, las entonces a lo turbinas, es que mejor por eran eso lo turbinas, utilizaban. es para Ujú. suministro de gas a las turbinas. Y entonces, pero tenían muchos problemas cuando utilizaban ese tipo de material, cuando lo confundían o lo cambiaban. Pues no, no tanto así, pero como ya marcaba un isométrico y pues ahora sí que ahí van a pie de la letra lo que instalan, pues si Ajá. decían, oye, aquí tengo un 316, aquí tengo un Hastelblad, ¿qué pasó aquí? Entonces era, como ya, o sea, todo material tiene su colada, se puede decir que es su serie, pues. Bueno, Ujú. nosotros en ese aspecto lo manejaban con con número de serie, que es una colada del material con el cual se trabaja, igual su nomenclatura de A316, A304, A100, no sé, todo el material estaba rotulado, se puede decir. Ujú. Ya Sí, cuando claro, pues y eso instalaban, al pues fin, iba a calidad checando todo ese tipo o sea, alguna anomalía, más que nada por la soldadura y todo eso, ¿no? así Pruebas, es. y veían esos datos que decían, oye, aquí metiste 316, pero entra, no, 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 es que no es porque también sea inoxidable y esto, pero tiene otras, por lo que usted dice, tiene otro tipo de función, y al final de Sí, cuentas, y pues es que al final del cambiaba. día, sí a veces sí compromete el trabajo porque se supone que cada material tiene propiedades específicas, digo, dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Así Entonces, es, las propiedades del molibdeno, por ejemplo, no son iguales a las propiedades que tiene el níquel. Incluso hay veces que las aleaciones tienen que ver por el tamaño del átomo. Entonces, dice, tienen que mm, ser, tienen que tener muchas veces propiedades parecidas, entre ellos las propiedades físicas como el tamaño del átomo, a lo mejor temperaturas de fusión no iguales, pero sí similares. Y entonces si tú comparas el molibdeno, que es el que utiliza este material que mencionas, con el níquel o con el cromo, pues obviamente no es igual y las propiedades sí varían. claro, Ajá, ya, pues, incluso en elementos que nosotros tenemos en la naturaleza, por ejemplo, el sodio, así en estado natural, es un metal alcalino, está en el primer grupo de la tabla, en el grupo 1A. Y entonces resulta que cuando tú metes el sodio en agua, reacciona muy violentamente, o sea, como que explota. Sin embargo, cuando lo tenemos en un compuesto como por ejemplo el hidróxido de sodio, que es la sal, ajá, perdóname, el hidróxido de sodio, no, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, sí, y tú lo pones en agua ajá, y ahí no pasa absolutamente nada. Entonces, las propiedades sí varían, primero dependiendo cuál sea el compuesto y después con qué lo vas a mezclar. Entonces, me imagino que por ahí va el asunto de que ustedes dicen, no, pues es que ya teníamos los códigos las series y todo tiene que ir como va en el manual. Pues sí, porque todo tiene pues un objetivo y el que ustedes cambien sus materiales así como así, pues sí está cañón, porque al final no sabes, o a lo mejor las propiedades pues obviamente no van a ser iguales, ¿no? Y ahí es claro. cuando ocurren, por ejemplo, los accidentes, ¿no? Que dicen, ah, pues es que el Sí, ingeniero le metió otro material. ándale, es como si vayan a poner una línea que tenga, suponiendo un tubo, y metas un tubo con cédula menor y un accesorio con cédula menor, si sabes que va a pasar ahí presión, pues ese es el problema también. Puede estar Exactamente. instalado, porque no te vas a dar cuenta, pero pues de que pase la prueba, pues ahí se va a ver, ¿no? Pero no, ahí no se puede hacer eso, porque allá es como una bomba de tiempo, explota todo. Así es. Sí, Así es. Pues bueno. Pues bueno, ya termino con el tema de tratamientos térmicos. Aquí para los tratamientos térmicos, solamente son operaciones así de forma general
de calentamiento y enfriamiento. Nada más que aquí las condiciones tienen que ser súper controladas, ¿no? Y tiene que ser temperatura, el tiempo de permanencia, la velocidad a la que se va a calentar o a la que se va a enfriar, incluso la presión a la que se esté realizando el estudio. Y esto tiene como finalidad siempre mejorar alguna propiedad, ya sea la dureza, la resistencia o la elasticidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los tratamientos térmicos más comunes. Entonces, si ustedes se fijan, todos empiezan igual. Todos tienen una temperatura ambiente o temperatura inicial, suben a una temperatura de transformación y se mantienen ahí por cierto tiempo. Aquí, ¿qué es lo que cambia? Cambia la forma en la que se enfría. Obviamente, mientras más vertical esté la línea de enfriamiento, quiere decir que el enfriamiento ha sido muy rápido. Ajá. Y cuando es muy rápido, a veces a los átomos ni les da tiempo de acomodarse. Ajá. Entonces, dependiendo de esta parte es lo que nosotros vamos a tener al final, ¿no? Tenemos el temple, que es un enfriamiento muy severo, muy rápido. Luego tenemos el normalizado y luego el recocido, que es como que el más lento. Y por último, el revenido. El revenido, por ejemplo, no sube a una temperatura de transformación, solo sube a una temperatura crítica, igual se mantiene por cierto tiempo y después se deja enfriar. Entonces, dentro de este tipo de tratamientos térmicos, uno de los más usuales es el recocido y justamente porque su finalidad es el ablandamiento del material para que no se vaya a romper. El ablandamiento, la recuperación de la estructura o la eliminación de tensiones internas, justo para que sea un material más dúctil y más tenaz. Entonces aquí, por ejemplo, yo les decía, tiene que tener em, todo muy bien controlado, ¿no? Entonces se inicia a una temperatura ambiente, aquí se sube a 600 grados centígrados, pero depende de lo que se necesite, va a ser el tiempo de calentamiento. Por ejemplo, nosotros trabajamos en investigación, yo les decía, no trabajé yo con ese tipo de materiales, pero trabajaba con materiales mesoporosos. Entonces nosotros cuando los hacíamos, los teníamos que se le llamaba calcinar. Y lo que se hacía con la calcinación era que sacábamos todas las moléculas que no nos servían, que estaban dentro del material. Pero ¿cómo lo hacíamos? Nosotros igual teníamos nuestro material y lo calentábamos. No me acuerdo si eran 4 grados por minuto, igual hasta 600 grados, y lo manteníamos ahí por alrededor de 12 horas. Y ya después lo dejábamos enfriar. Casi esto se parece mucho. Aquí, por ejemplo, el calentamiento está controlado porque ellos suben a 600 grados centígrados en 4 horas. Entonces aquí también debe haber una rampa de entre 3 y 4 grados por minuto. Y luego lo dejan así, ya que llega a esta temperatura, lo dejan como 6 horas más o menos y luego se va enfriando. Si se fijan, el enfriamiento es un enfriamiento muy lento. Está alrededor de 14 horas y ni siquiera llegó a temperatura ambiente, llegó apenas a 100 grados, miren. Y entonces aquí ya se les fueron 24 horas, un día completo. Entonces a nosotros lo que nos pasaba, nosotros obviamente pues como era una escuela y no era así como algo que fuéramos a publicar, en este caso era solamente para una tesis, no teníamos condiciones como tan controladas. Entonces lo que hacíamos nosotros era metíamos los materiales a una mufla, que es una estufa que va aislada por dentro, aislada con no me acuerdo con qué la aislaban, pero ese aislamiento no permitía que el calor se saliera. Entonces lo que hacíamos nosotros era, a ver, si nos echamos alrededor de 24 horas más o menos en calcinar un material, pues lo hacemos de noche, lo más tarde que se pueda para que se quede toda la noche y luego ya en la mañana, como a mediodía, pues ya desconectamos todo, ¿no? Pues resulta que nosotros llevábamos el material a los 600 grados. Les digo, no me acuerdo si eran 4 grados por minuto. Y entonces ahí se echaba como, igual como 6 horas. Subía la temperatura y lo teníamos que mantener así como por 10 horas más o menos. El problema era en el enfriamiento.
En el enfriamiento, si ustedes se fijan, aquí, para el recocido, les menciona 35 grados por hora. O sea, esto se va enfriando 35 grados cada hora. ¿Cómo lo pueden hacer? Con aire, con agua o con aceite, dependiendo la velocidad del enfriamiento. Nosotros, por ejemplo, pues como no tenemos tanto recurso, porque aparte era una escuela pública, entonces, lo que hacíamos era, ya que se terminaba el tiempo de permanencia, programábamos la estufa para que a las 10 horas, ya no me acuerdo, se apagara el horno, la mufla, y dejara de calentar. Entonces eso pasaba, hagan de cuenta, en la madrugada. Y ya cuando llegábamos a las 7, 8 de la mañana a ver cómo estaba el material, pues resulta que estaba en 550, 570, o sea, no había bajado nada la temperatura. Y el problema era que nos comía el tiempo. Y una vez se les ocurre abrir la mufla como para que el material se enfriara más rápido, y resulta que ese enfriamiento así como tan fuerte, el material no lo soporta. Entonces, como no lo soporta, de estar muy caliente a abrirle la mufla y que se enfríe así como de golpe, lo que hace es que colapsa el material. Y entonces, pues ya las propiedades que yo estaba buscando, pues ya fueron, ¿no? Y perdí todo el día, porque aparte era formarse para que te prestaran el equipo y a ver si teníamos el gas que necesitábamos, y si no había, teníamos que pedirlo. O sea, sí es todo un show, y por eso las condiciones deben de estar sumamente controladas, porque aparte no se te puede quedar el, este, no se te puede quedar el material a la mitad. En este caso, el tratamiento térmico, o lo terminas o tu material se colapsa y al final no obtienes lo que estás buscando, que es o que se elimine la tensión o que se incremente la plasticidad, y fue tiempo y material y dinero gastado y perdido, ¿no? Entonces, por eso sí, las condiciones tienen que estar ahí sumamente controladas. Entonces, en la escuela pues no pasaba nada, ¿no? Así de, ay, pues bueno, vuélvelo a hacer, pero pues imagínense en la industria, perder dinero, perder tiempo, perder material, pues nos van a correr, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar todo así sumamente controlado. En la templabilidad les decía, es que sí, nadie le habla. Bueno, la templabilidad, me salté una, aquí está. Es justamente la forma en la que se endurece el material, pero no solamente en la superficie, sino todo el material, ajá, hasta adentro. Entonces es una medida de la profundidad del endurecimiento. Y aquí para la templabilidad les decía, dependiendo de cómo se enfríe, en este caso el material, se va a hablar de una severidad del temple. Esta severidad lo que nos va a indicar es la velocidad del enfriamiento. Y obviamente mientras más rápido sea el enfriamiento, se habla de un temple más severo. Y el temple más severo que vamos a encontrar siempre es el agua, ya sea el agua a temperatura ambiente o el agua fría. Después de esto va a ser el enfriamiento con aceite, y ya por último el enfriamiento con aire, que es el que les decía que se tarda pues un chorro, porque lo vamos enfriando, lo vamos dejando enfriar. Así pues, ahora sí que también conforme esté el ambiente, porque si es un día en donde hace muchísimo calor, pues ya también ya fue, ¿no? Y también es importante que ustedes sepan que no solamente se utiliza un tratamiento térmico, se pueden utilizar de hecho dos o tres, dependiendo de lo que se requiera. Aquí, si se acuerdan, teníamos el tratamiento de un temple, y luego teníamos el, el, este, el que les decía que no llega justamente a la temperatura crítica, solamente a la temperatura de transformación. Ajá. Y entonces aquí, obviamente, pues ya con dos tratamientos térmicos, pues las propiedades que se recuperan, obviamente, pues son mucho mejores, pero igual depende de lo que necesitemos para el uso del material, ¿no? Y ya nada más para terminar, recuerden que para esta semana 4, quienes hayan elegido la modalidad de actividades, lo que tienen que hacer es meterse a la actividad colaborativa, y ahí están las instrucciones para lo que van a entregar esta semana.
Recuerden que es importante que revisen, en este caso, la rúbrica o los criterios de evaluación para que vean lo que se les está evaluando, porque quienes entregaron la actividad 2 por ahí les hizo falta el video o la presentación con lo que se les solicitaba. Y recuerden que aunque la información esté correcta, como nosotros no asignamos la calificación como en otras actividades, como en la actividad 6 por ejemplo, ya tenemos ahí los criterios de evaluación en plataforma, entonces nosotros nada más seleccionamos cuál es el criterio de evaluación que ustedes están cumpliendo. Entonces, aunque yo quisiera ponerles una buena calificación porque el contenido es correcto y porque hicieron un buen trabajo, si ustedes no tienen lo que les pide, en lo que se les pide en la rúbrica, a mí no me deja evaluar con más calificación. Entonces, por ejemplo, si ustedes no envían la presentación o el video, de cajón les quitan creo que 2 puntos. Entonces sí es importante que revisen este, esa parte, por favor. Bueno, ya me pasé un poquito. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario. Sí, déjenles envío rápido la presentación. Profe, Mande. yo soy de exámenes, pero yo hice parte de lo de la actividad, pero sí, me falta lo que usted acaba de mencionar. ¿Cómo es? El video y la... Ajá, es video o presentación. Sí, sí, eso. Pero si eres, si estás en modalidad de exámenes, no es necesario que mandes la actividad. Pues se me antojó hacerlo y... Ah, bueno, sí, 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 si tú quieres hacerlo, yo con todo gusto te reviso. Nada más, sí revisa bien los criterios de evaluación para que no tengas una baja calificación, porque luego sí, la verdad es que eso es lo que les afecta mucho, porque los criterios de evaluación les preguntan, ¿no? El alumno envía el video o el link de la presentación, y pues ya pones ahí si lo envía, no lo envía, si cumple, no cumple. Y luego hay otros donde nos piden, la presentación cumple con siete diapositivas como máximo, y entonces ahí es donde yo les digo, les va bajando la puntuación, porque resulta que esos criterios de evaluación, la verdad, a mí no me gustan porque están un poquito más enfocados hacia el formato y hacia la presentación del trabajo, cuando en realidad lo que debería de contar más es el contenido. Pero bueno, ya se está eh, platicando esa parte, ajá, pero pero nada más para que lo chequen. eso puede que no lo pueda entregar el video o la presentación, pues no llega a pasar nada. No, no pasa nada. Ok. Sí, pero ya hice Sí, una gran parte. Lo que me falta es solo eso, el video o la presentación. ok. Y de hecho lo puedes entregar, siempre yo les digo, es un mal consejo que les doy, pero siempre les digo que mientras la plataforma esté abierta, ustedes pueden entregar las actividades. O sea, nosotros como profesores tenemos la obligación siempre de evaluarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la actividad dice semana 2, ¿no? Y si tú la envías en semana 6, semana 7, incluso semana 8, antes de que cierre la plataforma, yo la tengo que evaluar. Entonces, ahí, por esa parte, ustedes no tienen problema. O sea, si tú la quieres seguir haciendo y me dices, ay, pues me va a tardar todavía otras 2 semanas, tárdate, no pasa nada. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de nada. Pues bueno, si ya no hay dudas ni comentarios, ¿ya todo bien? Les agradezco que hayan ingresado. No sé si ingresaron el lunes, que no pude entrar. Hubo un problema aquí con la señal de Total Play. Se fue un chorro de horas y ya no alcancé a dar la clase. La voy a reponer, me parece que el domingo en la mañana, que es la misma de hoy, pero pues solo para pedirles una disculpa si estuvieron conectados el lunes, no alcancé a llegar, pero les agradezco que hayan ingresado hoy. Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Bonita noche. Ah, Hasta listo, luego. profe. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bye.